Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La firma imposible. El crisol de barcos, con 3 siglos de antigüedad y fuera de servicio hacía tiempo, era un monumento a la sobreingeniería galáctica. Construido por el Consejo de la Ciudadela en una época menos ilustrada, fue diseñado con un propósito aterrador: servir como cámara de ejecución para especies consideradas inaceptablemente frágiles. 17 de los guerreros más curtidos de la galaxia, cada uno una leyenda de mundos con una gravedad aplastante y atmósferas densas, habían entrado en sus confines circulares. Ninguno había sobrevivido. Su configuración nominal era 45 veces la gravedad estándar, suficiente para convertir un cuerpo típico en una fina película carmesí sobre el suelo de titanio pulido. El Consejo había desmantelado las instalaciones hacía tiempo, transformando el área circundante de la estación exterior de Gyros en una silenciosa y casi olvidada pieza de museo. Esto le vino de maravilla a Rixal, el supervisor del tercer turno de la estación. Prefería una vida aburrida y sus planes de jubilación intactos. Esa existencia pacífica ardió a las 4 horas. Rixal miró fijamente la pantalla de diagnóstico principal, sus mandíbulas chasqueando rápidamente, un tic nervioso que creía haber eliminado hacía años. La pantalla de la firma térmica del crisol de barcos estaba iluminada, brillantemente, y en movimiento. ¿Cuánto tiempo?, siseó, volviéndose hacia su asistente, un joven berliano llamado Taz, cuyos múltiples ojos parpadeaban en una secuencia frenética. Taz, visiblemente aterrorizado, revisó los registros. 3 meses, 2 semanas, 4 días, supervisor. No puede ser. Los sensores ambientales muestran que la cámara está funcionando a una compresión máxima de 45x. No hay anulación del soporte vital. No hay fluctuaciones de energía. Rixal se inclinó, rastreando la brillante y móvil fuente de calor con un dedo quitinoso. Los sensores coinciden en que es imposible, pero la firma no. Consulta las grabaciones de seguridad. Hace 3 meses. ¿Quién entró en la cámara de ejecución desactivada? La grabación era sorprendentemente simple. Mostraba a una humana, una criatura que Rixal solo conocía como una especie propensa a decisiones extrañas y de integridad estructural limitada. Se llamaba Lena, ingeniera contratada para una empresa intersectorial que pasaba por Outer Gyros cada pocos meses. Era de estatura promedio, de físico discreto, y caminaba con la confianza pausada de quien sabe exactamente lo que hace. Las imágenes de seguridad la mostraban sorteando 2 cerraduras obsoletas y luego introduciendo un código de mantenimiento olvidado. Entró en el crisol de barcos, un lugar de muerte para gigantes, y la gruesa puerta hermética se cerró de golpe tras ella. El campo gravitatorio se activó de inmediato. Y siguió caminando. Se tomó un momento para adaptarse, inclinándose ligeramente, y luego comenzó un circuito lento y metódico por el perímetro de la cámara. Sin gritos, sin derrumbes, solo un paseo. 3 meses después, las imágenes la mostraban haciendo lo que parecían simples ejercicios de calistenia, sentadillas profundas y flexiones lentas, en un campo de presión que debería haberla reducido a papilla en menos de 3 segundos. Lena había convertido el arma más letal del sector en su sala de entrenamiento personal. Rixal sintió la fría certeza del desastre cernirse sobre él. No se trataba de un problema local. Era una crisis política existencial para el Consejo de la Ciudadela, cuya narrativa se basaba en la superioridad tecnológica y la absoluta efectividad de sus instrumentos de guerra. La cámara era un símbolo, y ahora un pequeño humano lo había destrozado con nada más que una obstinada negativa a morir. Intentó bloquear los datos, contener la locura, pero ya era demasiado tarde. La consulta desesperada de Taz a una estación vecina había sido interceptada por un periodista de investigación. Antes de que Rixal pudiera terminar de redactar su informe oficial del incidente, la noticia se había extendido por todo el sector.
Los sistemas de comunicaciones de la estación ya estaban sobrecargados con conversaciones cifradas y solicitudes de medios de banda abierta. Riksal sabía que su vida sencilla y tranquila había terminado. El consejo enviaría a alguien. Siempre lo hacían. Y quienquiera que enviaran tendría mal carácter y reputación de hacer desaparecer los problemas. Riksal se desplomó en su silla, observando al humano en la pantalla levantar sin esfuerzo un trozo desechado de andamio pesado que pesaba lo suficiente como para aplastar un carguero, y supo que acababa de presenciar el comienzo de una guerra muy ruidosa y muy pública. ¿Cómo reaccionaría la organización más poderosa y elitista de la galaxia cuando se diera cuenta de que un humano no solo estaba sobreviviendo a su arma más letal, sino que la estaba usando como sala de ejercicios? El precio de la fama. El silencio que Riksal tanto había apreciado en la estación de giros exteriores fue reemplazado por una cacofonía de lanzaderas en pánico y ráfagas de datos insistentes. En cuestión de una hora, el muelle Z era un frenesí de drones de medios de comunicación, cruceros de seguridad del Consejo y espectadores civiles desesperados por vislumbrar lo imposible. La historia ya era leyenda. El humano que se entrenó en la cámara de la muerte Riksal, repentinamente bajo el foco de atención, intentó mantener cierta apariencia de orden, pero el caos era abrumador. Taz, sin embargo, tuvo la previsión, o quizás el ingenio oportunista, de aprovechar la situación. Sin autorización, el berliano había establecido una transmisión segura y comercial que transmitía las actividades de Lena dentro del crisol. El coste fue astronómico, 500 créditos por cada 5 minutos de visualización, y los créditos se acumulaban a una velocidad inimaginable para Riksal. La estación exterior de Giros, un tranquilo depósito de combustible, se convirtió en el puesto de avanzada más rico de su sector en menos de 12 horas. Riksal miró fijamente los registros de transacciones, su ira luchando contra una euforia desconcertante. Lanza. Esto no está autorizado. Nos has puesto en violación directa de la ley de artefactos del Consejo. Lanza simplemente se ajustó las lentes ópticas. Supervisor, estamos operando dentro de los parámetros de una documentación en vivo de un evento anómalo. El Consejo se centra en la preservación histórica, no en la labor periodística. Además, ahora somos ricos. Muy, muy ricos. En la cámara, Lena había pasado a una compleja rutina que incluía una plancha de cuerpo completo y una serie de rotaciones musculares lentas y controladas. Parecía cansada, pero no tensa. Parecía satisfecha. El Consejo de la Ciudadela, sin embargo, no lo estaba. Su representante llegó con la sutileza de un impacto de meteorito. El enviado, que será un Sindar, un ser de imponente estatura y piel de obsidiana pulida, una criatura cuya sola presencia exigía sumisión, que se entró en la sala de control, irradiando furia. Supervisor Riksal, su negligencia es inexcusable. Ha permitido que una especie primitiva profane un artefacto de la hegemonía. Peor aún, está lucrarse de la violación. Que señaló los monitores que mostraban a Lena en pleno entrenamiento. Corten la transmisión. Inmediatamente. El crisol es un dispositivo de ejecución histórico, no un espectáculo. Riksal, envalentonado por el nuevo saldo bancario de su estación, se mantuvo firme. Con todo respeto, enviado, la cámara fue desmantelada. Lo único que este humano está ejecutando es un paquete de 6 cervezas muy eficiente. Solo estamos documentando una anomalía para un estudio xenopsicológico. Y pagando las enormes cuotas de mantenimiento atrasadas de la estación en el proceso. Que se emitió un sonido similar al de placas geológicas al rechinar. El enviado estaba claramente desconcertado por la humana y disgustado por el oportunismo de Riksal. El Sindar cambió rápidamente de táctica. El Consejo ha emitido una orden de recuperación inmediata. Este espécimen debe ser extraído para su estudio. La situación actual es políticamente insostenible. Kes comenzó a reunir un equipo especializado de soldados Grolak de mundos pesados, seres cuya gravedad natural era 3 veces la estándar.
Estaban equipados con trajes reforzados de amortiguación de gravedad, lo mejor que el Consejo pudo conseguir. El plan de Kess era simple. Los soldados entrarían, someterían a la humana con campos aturdidores y la sacarían a rastras. Era un uso humillante de fuerzas de élite, pero el Sindar necesitaba restaurar el orden y la narrativa de poder del Consejo. Rixal observó cómo se preparaba el equipo Grolak. Sus enormes formas empequeñecían a Taz. Parecían tanques. Volvió a mirar a Lena, una figura pequeña y anodina que trataba a 45 gramos como una brisa suave. Tenía una sensación de hundimiento que se emite una orden de extracción inmediata, pero ¿cómo se extrae a alguien que se siente más cómodo con 45 gramos que con 1 gramo? La extracción fallida. El enviado que supervisó los preparativos con fría impaciencia profesional. Los soldados Grolak eran el orgullo de las fuerzas especiales del Consejo, criados en un mundo de montañas de hierro y atmósferas densas y de alta presión. Sus trajes de recuperación especializados estaban diseñados para soportar tensiones de hasta 50 veces la gravedad estándar, dentro del margen de seguridad para la compresión de 45 veces del crisol. La misión era sencilla: 4 soldados, 2 rifles aturdidores, extracción inmediata. Los soldados, enfundados en sus enormes armaduras grises y negras, permanecían en la esclusa de aire de la cámara, con movimientos lentos y pausados bajo los campos de amortiguación de la 1 gramo habitual de la estación. Rixal y Taz observaban desde la sala de control. La señal comercial se había sustituido temporalmente por las imágenes de la cámara interna del traje para los funcionarios del Consejo. La puerta de la cámara se abrió con un siseo. El equipo Grolak entró. Sus botas tocaron el suelo con un golpe sordo y pesado. Por un instante, las cámaras mostraron a los soldados moviéndose con fluidez, mientras los sistemas de sus trajes se compensaban. Pero el crisol no era un simple generador gravimétrico. Era un dispositivo de ejecución elegante y brutal. Su campo estaba diseñado para encontrar debilidades, para explotar fallas estructurales en un cuerpo y su equipo. En cuestión de segundos, los indicadores de estrés de los trajes comenzaron a parpadear en rojo. La gravedad de 45X se sentía menos como una presión uniforme y más como un peso malicioso y dirigido. Los soldados Grolak luchaban por mantener la formación. En el centro de la sala, Lena hacía una parada de manos lenta y controlada contra la pared. Se detuvo, miró a los intrusos con armadura pesada y suspiró. El gesto era claramente visible en la pantalla principal, y la exclamación colectiva en la sala de control era audible. No parecía asustada, parecía molesta. El comandante del equipo Grolak levantó la mano, señalando los aturdidores. Lena, sin embargo, se adelantó. No atacó. Simplemente, emocionado, fue menos una lucha que una evasión sin esfuerzo. No tuvo que golpearlos, la recámara hacía el trabajo por ella. Se impulsó contra la pared y ejecutó una serie de maniobras que obligaron a los soldados a reaccionar con rapidez bajo la extrema presión. Un Grolak intentó pivotar para disparar y la rodilla de su traje se dobló con un espantoso chirrido metálico. El peso lo comprimió, y su compañero tuvo que abandonar su puesto para liberarlo. Lena aprovechó la distracción para realizar un sencillo salto de alta gravedad. Un ballet a cámara lenta que la elevó por encima de sus cabezas. Al aterrizar, el suelo de la cámara vibró, y la onda expansiva fue demasiado fuerte para el compensador gravitacional de un tercer soldado. Su traje falló, y el Grolak que llevaba dentro emitió un grito desesperado de dolor antes de que sus sensores externos se apagaran. Quedó aplastado al instante. Su armadura de supervivencia no logró compensar la repentina y catastrófica presión. Kess se quedó mirando, sin palabras, con su piel de obsidiana palideciendo ligeramente. La misión fue un fracaso rotundo y humillante. El último soldado logró arrastrar a sus 2 compañeros conscientes de vuelta a la esclusa de aire. La operación de recuperación duró menos de 3 minutos y resultó en una muerte y 2 heridas graves. Kess ordenó furioso que se sellara la puerta y que se iniciaran los ciclos de descontaminación. Las fuerzas de élite del Consejo habían sido derrotadas no por un contraataque,
sino por la capacidad del humano de simplemente existir donde no pudieron. Que se volvió hacia el panel de comunicaciones, con la voz tensa por la furia y la incredulidad. Humana. Lena, ¿qué demonios haces ahí dentro? Exijo una explicación por tus acciones. Su respuesta es simple, directa y completamente confusa para el representante del Consejo de la Ciudadela. La lógica del malestar. El canal de comunicación crepitó, conectando la exasperada sala de control del enviado que es con la unidad de comunicaciones internas de Lena, que tuvo que repetir la pregunta, con la voz tensa y apenas contenida. ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es el propósito de esta tortura autoinfligida? La voz de Lena, cuando finalmente respondió, era sorprendentemente tranquila, con el leve eco de la falta de aire que acompañaba al esfuerzo extremo. ¿Tortura? No. Esto es entrenamiento. Aquí es donde me siento normal. La simple declaración sumió a Kes, Rixal y Taz en un silencio desconcertado. Lena continuó, con una sorprendente claridad técnica en su voz. Explicó que durante los últimos 15 años había trabajado como ingeniera estructural en naves espaciales, concretamente en los enormes motores de salto de tránsito rápido utilizados por los transportistas corporativos. Estos motores, explicó, tenían un peligroso efecto secundario. Generaban un campo secundario fluctuante que a menudo elevaba la gravedad local dentro de las salas de máquinas a 15 gramos, 20 gramos e incluso 25 gramos. Ella y su tripulación humana no estaban hechos para ello, pero tuvieron que trabajar allí para sobrevivir, así que se adaptaron. Durante años viví en entornos de alta gravedad. No fue una elección, simplemente era el trabajo, explicó. Mi cuerpo se adaptó. Los huesos se calcificaron, la densidad muscular aumentó, mi sistema cardiovascular se convirtió en una bomba de alta presión. Confesó que cuando finalmente se tomó un descanso y regresó a un entorno estándar de 1 gramo, el mundo normal se sentía extraño. La 1G me hace sentir como si flotara. Es desorientadora. Me siento débil, constantemente desequilibrada. Mis músculos se atrofian cuando no estoy bajo carga constante. Es como vivir en la luna todo el tiempo. Vine aquí buscando un lugar donde pudiera sentir el peso de mi propio cuerpo de nuevo. Ignoró deliberadamente el hecho de que había elegido una cámara de ejecución de renombre mundial para su ejercicio. Para Lena, era simplemente la única instalación de alta G disponible que tenía la presión adecuada. Necesitaba, peso sentir bien. Kes estaba horrorizado. La mente de Sindar, moldeada por una especie que hacía tiempo había eliminado toda incomodidad y riesgo de su vida cotidiana, no podía procesar la idea de buscar voluntariamente la agonía para sentirse normal. Informó sus hallazgos al círculo íntimo del Consejo, solo para que la explicación fuera descartada como una locura humana característica. Los líderes del Consejo vieron la situación no como una curiosidad médica o psicológica, sino como una vergüenza política imperdonable. Un solo humano había sobrevivido y dominado su máxima demostración de poder. Esto invalidaba toda su narrativa de supremacía. El fracaso del equipo Grolak fue la gota que colmó el vaso. No tolerarían el espectáculo ni un instante más. Rixal recibió la transmisión cifrada del Consejo minutos después. Su caparazón se oscureció de horror. Se giró hacia Kes. Enviado, ha llegado una nueva orden. Debes ver esto. Kes tomó la tableta y su cuerpo cristalino pareció refractar la luz en un patrón violento y furioso mientras leía la directiva clasificada. El Consejo había terminado con la recuperación y la negociación. Solo veían una manera de recuperar la reputación letal de su artefacto, llevar a la humana más allá de sus límites. Emiten una nueva y drástica orden. Aumentar la gravedad hasta el límite máximo seguro de la cámara, un aplastante estándar de 68X. La prueba definitiva. La orden fue absoluta. Protocolo Omega 7. Maximizar la salida gravimétrica. Terminar la anomalía. Los ingenieros habían construido un límite de seguridad a 70X estándar, el punto en el que la superestructura de la cámara comenzaría a fallar,
pero el consejo estaba dispuesto a aumentarlo a 68x. El enviado Kes, aunque horrorizado por la brutalidad, siguió la orden. Los conductos principales de energía de la estación chirriaron cuando los generadores del crisol superaron su límite operativo. El zumbido bajo y resonante del campo de 45x dio paso a un gemido agudo y violento. Rixal observó cómo subían los medidores de tensión, con las manos suspendidas sobre el control de emergencia, pero Kes permaneció a su lado, un centinela silencioso y de granito. Dentro de la cámara, el cambio fue instantáneo. La imagen en la pantalla se tambaleó, y los movimientos fluidos y suaves de la rutina de Lena fueron reemplazados de inmediato por una lucha desesperada y agonizante. El campo gravitatorio de 68x la golpeó como una ola de metal líquido. Lena, que había estado levantando un puntal absurdamente pesado, se desplomó sobre una rodilla, y la carga metálica cayó con un estruendo ensordecedor. La compresión era visible. Su cuerpo pareció encogerse, su piel se tensó contra sus huesos y su respiración se convirtió en jadeos entrecortados y presa del pánico. La transmisión comercial en vivo, que Rixal había reactivado a regañadientes debido a la demanda del público, explotó. Millones de espectadores en todo el sector observaron en un silencio atónito, presenciando lo que creían que era el último momento de la obstinada humana. Durante un minuto entero, Lena permaneció allí, completamente inmóvil. Kes asintió con gravedad. Está hecho. La historia se conserva. Rixal, sin embargo, se negó a apartar la mirada. No vio un cadáver, sino una absoluta falta de rendición en la quietud de la humana. Sus ojos, ampliados en la pantalla, estaban cerrados, su mandíbula apretada, pero su mano temblaba, no por daño nervioso, sino por un intento deliberado y microscópico de agarrarse al suelo. Entonces, lenta e imposiblemente, Lena empezó a moverse. Primero, flexionó los dedos, luego presionó el antebrazo contra el suelo de titanio. Con un grito crudo y animal, apenas un susurro contra el rugiente sonido de los generadores, empujó. Cada milímetro de movimiento era un acto de esfuerzo obsceno, una batalla de voluntad contra la física misma. Se incorporó sobre los codos, luego sobre las rodillas, temblando violentamente. Ya no estaba haciendo ejercicio, luchaba por su propia existencia. La gravedad 68x era más que un peso aplastante. Era dolor, presión y la absoluta certeza del fracaso. Sin embargo, encontró un nuevo ritmo en la agonía. Ya no podía hacer sentadillas profundas, pero empezó a realizar elevaciones de pantorrillas cortas y agonizantes. Ya no podía hacer flexiones controladas, pero se mantuvo en posición de plancha hasta que todo su cuerpo gritó, y luego la mantuvo durante 10 segundos más. No había muerto. Simplemente había cambiado su rutina. El crisol no había acabado con la anomalía. Simplemente había dificultado el entrenamiento. Rixal miró a Kes, quien ahora guardaba un silencio absoluto, con una expresión indescifrable. El rostro del enviado era una máscara de derrota y asombro confuso. La respuesta final y letal del Consejo al problema humano solo había resultado en un espectáculo más dramático y costoso. Lena, ya acostumbrada a la nueva normalidad, se acercó a un estante de tubos y seleccionó lentamente uno que ahora pesaba aproximadamente 2 toneladas. Lo sostuvo mientras contaba hasta 5. ¿Cuál es el siguiente movimiento contra una criatura que se adapta a una trampa mortal? La amenaza del sabotaje. El enviado que se estaba destrozado. Había agotado todas las soluciones físicas, tácticas y políticas que el Consejo de la Ciudadela le había ofrecido, y el humano seguía vivo. Peor aún, la audiencia de la señal comercial se había disparado, inundando la estación con riqueza obscena e imposibilitando los esfuerzos del Consejo por suprimir la anomalía. Desesperado, Kes intentó una última táctica no física, la guerra psicológica. Reactivó el comunicador. Lena, detén esta exhibición inútil. El Consejo ha autorizado una medida final. Habló en voz baja y codificada, una que solo Rixal,
quien había trabajado en logística durante años, podía comprender por completo. El crisol es un artefacto desmantelado. Su existencia es una vergüenza. Hemos sido autorizados a activar remotamente la secuencia de demolición de la cámara y cortar todas las comunicaciones de largo alcance. Tiene 24 horas para salir de la cámara por sus propios medios. Si permanece, quedará sepultado permanentemente en una gravedad 68X. El Consejo prefiere una preservación histórica permanente a un escándalo político. Kes finalizó la transmisión, invadido por una oleada de frío agotamiento. Era un farol, un acto de pura desesperación. Seguramente, el Consejo no destruiría un artefacto invaluable. Lena, que ahora se esforzaba por superar una nueva serie de estiramientos extremadamente limitada a 68X, detuvo sus movimientos. Rixal observó su rostro atentamente en el monitor. Vio un destello de preocupación, pero no miedo. Sabía que el Consejo amaba su historia, y la idea de destruir un artefacto de 300 años era contraria a su filosofía fundamental. Probablemente pensó que solo intentaba asustarla una última vez. Rixal, sin embargo, sabía que Kes decía la verdad. Sacó el registro del servicio de emergencia. La orden de demolición era real. El Consejo había concluido que el valor monetario de la cámara era menor que el coste político de que un humano la usara como gimnasio. Habían programado una carga sísmica remota de alto rendimiento para detonar en los soportes estructurales que rodeaban la cámara en las próximas 24 horas. Rixal, cuyo fondo de jubilación era ahora el balance de la estación, estaba furioso. Se giró hacia Kes. No puedes. Esa explosión también destruirá todo el muelle Z y matará a todos en este lado de la estación. Kes lo miró a los ojos con voz monótona. Daños colaterales. Pérdidas aceptables para preservar la integridad de la narrativa. Lena había tomado su decisión. Miró directamente a la cámara, con expresión sombría pero decidida. Su voz llegó a través del comunicador, clara y resuelta. 24 horas. Entendido, enviado. Pero no saldré. Kes esbozó una sonrisa tenue y cruel. Entonces morirás, humano. No, respondió Lena, no saldré porque me apropio de la cámara. Dile al Consejo que he enviado una oferta final, no negociable. Envió rápidamente un paquete de datos masivo y altamente cifrado a Rixal, que contenía un complejo contrato legal y una enorme transferencia de fondos. Ella decide tomar una tercera opción, completamente inesperada, enviar un mensaje a Rixal. La adquisición hostil. Rixal miró fijamente el paquete de datos, con las mandíbulas abiertas. Taz, igualmente atónito, revisó las cifras iniciales en el sistema de contabilidad de la estación. Supervisor, el dinero es real. Es una suma astronómica. Mucho más de lo que el Consejo jamás pediría por el crisol desmantelado. Que se burló, desestimando con un gesto de la mano. Un humano no puede permitirse un activo del Consejo de la Ciudadela. Esto es una táctica dilatoria. Una broma. Rixal, sin embargo, ya estaba inmerso en las subcláusulas del contrato. No es broma, enviado. La financiación es una combinación de regalías atrasadas y una compra apalancada, y se ofrece en una moneda que evitará la congelación de activos habitual del Consejo. La jugada de Lena fue genial. Durante sus años como ingeniera, había inventado un amortiguador armónico crucial para los motores de salto de alta velocidad del Consejo. El Consejo, en su infinita arrogancia, había relegado el invento a la categoría de innovación técnica humana mal pagada, aprovechando un vacío legal para pagarle una ínfima regalía mientras utilizaba la tecnología en todas las naves importantes del sector durante décadas. Sin embargo, el éxito comercial de la alimentación del crisol le había dado la ventaja que necesitaba. Utilizó la repentina avalancha de ingresos comerciales como garantía, sumada a la amenaza de una demanda inmediata a nivel sectorial por los infravalorados derechos de patente, una demanda que ahora sin duda podía permitirse. El contrato estipula,
leyó Rixal, con una voz que adquiría un tono profesional, que ella retirará de inmediato la demanda de patentes, valorada en una pesadilla política y financiera para el Consejo, a cambio de la compra del crisol de barcos y la cúpula de mantenimiento circundante, y la cesión completa de los derechos sobre la estación exterior de Giros. El rostro obsidiana de Kes era la viva imagen de una furia incandescente. Absurdo. Jamás aceptaremos semejante exigencia. Dejaremos que la demolición continúe. No puedes, replicó Rixal, señalando una pantalla que mostraba la audiencia de la transmisión en vivo. Los medios ya están informando sobre tu orden de demolición. Si destruyes la cámara ahora, destruirás un artefacto invaluable. Una humana que ahora es una figura pública multimillonaria que solo intentaba recuperar su propiedad. Será un suicidio político. La imagen hará que los líderes de su consejo parezcan matones asesinos y ladrones. Lena había acorralado al Consejo de la Ciudadela con su propia vanidad histórica e incompetencia burocrática. Los obligó a actuar, o admitían que el arma era un fracaso y la vendían, o destruían un fragmento de la historia y se arriesgaban a un desastre de relaciones públicas galáctico. El Consejo no tuvo más remedio que aceptar el contrato. La comunicación final del Consejo fue una única y amarga confirmación. El crisol de barcos y su infraestructura circundante fueron vendidos oficialmente a Lena. La secuencia de demolición fue cancelada. Rixal, exhausto y más rico de lo que jamás soñó, observó cómo los generadores de gravedad se apagaban lenta y cuidadosamente. La presión descendió de 68x a 1 gramo en etapas. Lena, aún moviéndose como una criatura de agua pesada, se dirigió lentamente a la esclusa de aire. Salió parpadeando al pasillo de la estación, con el cuerpo tambaleándose, momentáneamente incapaz de soportar la levedad de la gravedad estándar. Pero su lucha no ha terminado. Inmediatamente recurre a Rixal y Taz con un plan de negocios que cambiará la estación para siempre. El gimnasio de la ascensión. Los primeros pasos de Lena en 1 gramo se sintieron como tropezar en el agua. Su cuerpo, hiperadaptado a un mundo casi 70 veces más pesado, ahora lidiaba con una alarmante falta de resistencia. Sus músculos estaban confusos, su equilibrio era inexistente. Tuvo que apoyarse con fuerza en el marco de la esclusa de aire para no salir flotando. Rixal se apresuró a ofrecer ayuda, con una extraña mezcla de deferencia y entusiasmo empresarial en su postura. Taz ya estaba calculando la logística de la venta. Felicidades, señora Lena. Es dueña de un dispositivo de ejecución de 3 siglos de antigüedad, dijo Rixal, intentando contener su entusiasmo. Lena, ajustando su enfoque, le dedicó una pequeña sonrisa decidida. Gracias, supervisor Rixal. Pero no compré un dispositivo de ejecución. Compré los cimientos de mi nuevo negocio. Se apartó de la esclusa de aire, obligándose a caminar por el pasillo iluminado y aireado. Le voy a cambiar el nombre, el Gimnasio de la Ascensión. Y necesito un gerente comercial. Rixal parpadeó. ¿Gerente de negocios? De un gimnasio. No a gimnasio, Rixal el gimnasio. ¿Sabes cuántos ingenieros del espacio profundo, mineros de mundos pesados y pilotos de cargueros de alta gravedad hay ahí fuera? Gente cuyos cuerpos se adaptaron, igual que el mío, y que ahora se sienten débiles y enfermos en 1 gramo. Están por todas partes y no tienen dónde entrenar. Conozco a media docena de especies que pagarían lo que fuera por usar una instalación que los lleva más allá del estándar de 40x. Vamos a construir una franquicia, Rixal. Empezaré con el crisol y luego ampliaré la cúpula con módulos de entrenamiento adicionales hechos a medida. Instalación de entrenamiento extremo, el único lugar del sector donde pagas para levantar lo que puede matarte. Rixal, con su mente administrativa a toda máquina, se dio cuenta del potencial. Ya no era supervisor de tercer turno, era el director ejecutivo de un fenómeno interestelar de fitness. Aceptó la oferta rápidamente y se volvió hacia Taz. Taz, eres el jefe de mantenimiento técnico. Consíguenos un folleto. Y pide 10 generadores de gravedad más.
Necesitaremos una lista de espera, dijo Taz alegremente, mientras ya introducía los esquemas para las salas médicas adicionales. En cuestión de días, el viejo crisol de barcos fue despojado de su siniestro pasado. Lena supervisó la instalación de un nuevo suelo reforzado y de un equipo de ejercicio especializado, diseñado para cargas imposibles. El exterior se pintó de un naranja vibrante y desafiante. Y entonces llegaron los primeros clientes. No eran guerreros ni enviados del consejo, sino humanos comunes, un antiguo capataz de una colonia minera de alta densidad, un capitán curtido de una nave de tránsito rápido y dos jóvenes ingenieros ansiosos por preparar sus cuerpos para sus primeros contratos en el espacio profundo. Eran humanos que hacía tiempo que habían trascendido las limitaciones que su especie consideraba debilidades, y que necesitaban el peso de un universo hostil para recuperar la fuerza. Rixal actualizó la designación comercial de la estación de artefacto histórico a Centro de Entrenamiento Extremo y observó al primer aprendiz entrar en la cámara. El generador gimió, la gravedad volvió a ascender a un aplastante y hermoso 68X, y el aprendiz comenzó una serie lenta y controlada de estocadas. Lena observaba, todavía balanceándose ligeramente por el falta de peso en el pasillo, pero ya planeaba la siguiente fase de expansión. Pensó en lo bien que sería cuando su cuerpo recordara cómo se suponía que debía sentirse el peso, y supo que, para la humanidad, lo imposible era solo el calentamiento. Rixal actualizó la designación comercial de la estación de sitio histórico a Centro de Entrenamiento Extremo y observó cómo Lena, aún balanceándose ligeramente en el corredor de 1 gramo, sonreía. Ya estaba planeando la construcción de cámaras adicionales, preguntándose cuánto peso más podría soportar, y sabía que para la humanidad, lo imposible era solo el calentamiento.